Bienvenidos a nuestro conversatorio online Medio Ambiente al Tablero. Nos acompañan el día de hoy tres grandes panelistas, Valentina Gaitán, Laura Rivas y Valeria Nieto. Para dar inicio a nuestro conversatorio el día de hoy, quiero invitar a la primera de nuestras panelistas, Valentina Gaitán. ¿Cómo la ecología política puede entender la crisis global ambiental? Según Carlo 2013, la ecología política es un campo interdisciplinario en constante construcción, una herramienta teórico-analítica que se enfoca principalmente sobre la intensificación del consumo de energía y materiales a través de la naturaleza, estudiando sobre todo los impactos socioambientales que pueden generar estos consumos. La ecología política, como la afirma Palacio 2006, discute entonces las relaciones de poder en torno a la naturaleza en términos de su fabricación social, apropiación y control de ella por distintos agentes sociopolíticos y económicos de la sociedad. Asimismo, no se piensa la política solo como los asuntos ambientales de las políticas gubernamentales de los estados, sino que se toma de una manera más amplia en cuanto a las jerarquías y asimetrías, ya sean de clase, género, etnia, locales, regionales o nacionales, en las relaciones de poder en torno a la naturaleza. De este modo, podemos afirmar que las políticas ambientales actuales están relacionadas con las dinámicas de apropiación de la naturaleza en pro de un desarrollo económico donde los sistemas de producción y consumo han conducido a una situación crítica y una crisis global ambiental. Colli 2003 afirma cómo el mundo actual enfrenta una serie de problemas ambientales que parecen perfilar una catástrofe, tales como fenómenos climáticos que se comprenden los niveles altos productivos, la capa de ozono ha sufrido un adelgazamiento alarmante, la disminución constante de biodiversidad, la escasez constante de agua potable y el constante aumento de desechos tóxicos debido a la producción y el consumo de la sociedad. Estos problemas deben ser ubicados necesariamente dentro de un contexto de crisis global. Así entonces, la ecología política se establece como un espacio que es el del conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, allí donde la naturaleza y la cultura resisten a la homologación de valores y procesos, y pretende ser una resistencia a ese modelo insostenible de producción, consumo y apropiación de la naturaleza que tenemos actualmente como sociedad. Lev 2003 expone cómo la ecología política no solamente explora y actúa el campo de poder que se establece dentro de ese conflicto de intereses en la apropiación de la naturaleza, sino que a su vez se hace necesario repensar la política desde una nueva visión de las relaciones de la naturaleza, la cultura y la tecnología. Se expone como un nuevo proyecto de resistencia libertario para abolir las relaciones jerárquicas y de dominación que se tienen con respecto a los recursos naturales y el ecosistema. Es de esta manera como la ecología política comprende la necesidad de crear una resistencia a los procesos de dominación que van en pro de un desarrollo insostenible que perpetúan la crisis global ambiental. Y de este modo, Carlo 2013 afirma cómo se sugiere pasar por un proceso de transición que lleva al reconocimiento de los procesos multiculturales, la reapropiación de la identidad territorial de los pueblos, la revaloración de la memoria histórica socioambiental y replantearse las relaciones de poder en torno a la naturaleza. En este sentido, Cudinhas 2010 expone que se debe apuntar a un desarrollo verdaderamente enfocado en la calidad de vida de las personas y menos enfocado en la posesión y la acumulación. La ecología política se funda en un nuevo pensamiento y en una nueva ética política para renovar el sentido de la vida con el ecosistema y la naturaleza. A continuación, quiero invitar a la segunda de nuestras panelistas, Laura Rivas. ¿Qué relación tiene la seguridad alimentaria y la economía social con el ambiente? We will ensure an enabling political, social, and economical environment designed to create the best conditions for the eradication of poverty and for durable peace, based on full and equal participation of women and men, which is most conducive to achieving sustainable food security for all. Esto fue planteado en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial en 1996. La seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en 1996, declara que es a nivel del individuo, del hogar, de la nación y global, se consigue cuando todas las personas en todo momento se tiene acceso físico y económico suficiente al alimento seguro y nutritivo para poder satisfacer sus necesidades alimenticias, sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana.
Este concepto fue implementado a mediados de la década de los 90 como eje conceptual y se reafirmó como un derecho humano. Ya teniendo esto claro, se hace énfasis en que la relación entre la seguridad alimentaria, la economía social y el medio ambiente comparten una línea conjunta, es decir, son una cadena en sí que hace que cada parte tenga una respuesta que beneficie o perjudique a la otra. La economía social se plantea desde un ideal de desarrollo, ¿cierto? Bueno, pues imagínense que para este nivel de desarrollo se implementó la seguridad alimentaria, el cual busca que siempre haya comida disponible, que pueda haber un modo de poder conseguirla fácilmente, que sea suficiente y que pueda durar por mucho tiempo. Esto es muy, muy importante, porque hay millones de personas en el mundo que no tienen que comer y que sufren de pobreza extrema. La FAO cada año saca una escala de balance de la otra cara de la moneda, lo que se considera la inseguridad alimenticia. Ayuda en Acción en 2019 establece que, por ejemplo, las Naciones Unidas han implementado un mecanismo en el cual se puede abordar estos procesos económicos en las regiones con mayor inseguridad como un espacio en el cual se incentive la producción de la zona, los programas de producción de alimentos, la formación de pequeños agricultores, entre otros. With world population expected to reach 8 billion by 2030, pressure on the environment will continue to mount. The challenge of the coming years is to produce enough food to meet the needs of an additional 2 billion people while preserving and enhancing the natural resource base upon which the well-being of present and future generations depends. Esta fue una declaración de la FAO en su artículo Food Security and Environment. Dentro del medio ambiente, el cambio climático ha sido un factor muy temible, debido a que cada vez más se convierte en una amenaza para estas personas y para la producción de alimento, o que por esa producción de alimento se ve afectado el mismo medio ambiente. No es una cuestión de necesidad en este momento, es una cuestión de lo que vaya a pasar en un futuro en las tierras. La FAO, dentro de las implicaciones de las políticas económicas en la seguridad alimentaria, el manual de capacitación, establece que con frecuencia se supone que la falta de seguridad alimentaria y de la pobreza son las causas principales de la degradación del medio ambiente. Por esto es que es una cadena que sigue y sigue sin un fin. Una respuesta puede ser un inicio o un final. Puede ser una alternativa positiva o negativa. Mejor dicho, un sinfín de cosas que tienen una relación 100% conjunta al proceso de implementación de una solución o de una problemática. ¿Es posible discutir y caracterizar los extractivismos conservadores y los progresistas? Hoy en día, como lo afirma Godinas 2017, existe una expansión sobre el debate ambiental en donde el papel de los extractivismos ha tomado una posición crucial en torno a los límites ecológicos al crecimiento económico y al deterioro de la fauna y flora silvestres. Sin embargo, pese a que el extractivismo ha causado graves deterioros ambientales y alertas por cambios ecológicos planetarios y el cambio climático, durante el siglo XXI se han fortalecido todos los extractivismos en la mayoría de países del mundo. Godinas 2014 define los extractivismos como los modos de apropiación de grandes volúmenes o con alta intensidad de recursos naturales para ser exportados como materias primas. En este sentido, existen cuestionamientos ambientales frente al extractivismo, diferencias de posturas ideológicas, pero con el punto de similitud en cuanto a la defensa y la promoción de estos. Así entonces, Godinas 2018 se refiere a dos tipos de extractivismos. En primer lugar, existe el extractivismo conservador, en el cual se apuesta por que actores corporativos transnacionales se encarguen de los procesos de extracción, dejando al Estado un papel subsidiario a asegurar la llegada de inversiones, otorgar concesiones y permisos, apaciguar la protesta ciudadana y apoyar las vías de exportación. Por otro lado, el extractivismo progresista adopta un énfasis diferente a través de una mayor presencia estatal y en algunos casos a incrementar la captación del excedente económico por medio de expresiones de mayor involucramiento estatal y regalías impuestas sobre la extracción de hidrocarburos. Frente a esto, Domínguez y Caría 2016 exponen que el boom de los extractivismos progresistas de muchos gobiernos, junto con la relevancia de los recursos naturales, permiten avances en términos de desarrollo económico y social, y que es necesario aprovechar este auge de progreso
para discutir el potencial de la contribución y el cambio estructural para las economías y sociedades contemporáneas. Sin embargo, Gudinas 2014 y Gudinas 2018 afirman que desde una perspectiva progresista conservadora, los más perjudicados en cuanto a la extracción de recursos son las comunidades en el medio rural, ya sean campesinas o indígenas, ya que ellas se ubican en los territorios donde están los yacimientos mineros o petroleros. Según Gudinas 2014, en muchos casos en los extractivismos progresistas, las corporaciones transnacionales consienten en ceder al Estado el control de la propiedad y el acceso a recursos naturales, ya que de todas maneras ellas serán las encargadas de extraerlos y comercializarlos. En consecuencia, la proliferación de extractivismos tiene serios impactos sociales, ambientales y territoriales a nivel local, que terminan por condicionar las políticas económicas y sociales de los estados, y el resultado termina siendo claro. Según Gudinas 2018, es evidente que el mito del progreso tradicional renace desde el progresismo, pues su relación con la naturaleza sigue siendo dominante, explotadora y desigual. ¿Cómo se puede mejorar la seguridad ambiental aplicando energías renovables en un territorio? La seguridad ambiental parte de ese principio de ser un elemento esencial dentro de los campos de seguridad nacional y de política exterior. Esto es gracias a que en el siglo XXI la sostenibilidad y los recursos naturales son parte de uno de los temas más importantes de hoy en día, el medio ambiente. El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y el exministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmaron que uno de los cambios trascendentales de la política de defensa y seguridad es calificar el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como el interés nacional principal y prevalente, y por lo tanto se convierte en un asunto de seguridad nacional su protección y preservación frente a estos intereses foráneos y a la acción depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y de deforestación. Teniendo en cuenta esta declaración, que fue estipulada en 2016, se debe tomar en cuenta que en Colombia, con un 66%, las hidroeléctricas abastecen la mayor parte del consumo de energía del país y que también manejan en materia de riquezas energéticas no solamente los recursos tradicionales, sino que también están los no convencionales como lo son el sol y el viento, lo cual hace único esta materia de campo dentro del país. Esto está planteado dentro del artículo del Espectador en 2019. Entonces, llegamos a la pregunta de que ¿se puede llegar a mejorar la seguridad ambiental en el país aplicando energías renovables? Claro que sí, sobre todo teniendo en cuenta los proyectos que se han involucrado, por ejemplo, al norte del país, en La Guajira, en donde se busca potencializar la energía eólica por las grandes corrientes de viento. Pero todo tiene consecuencias y esta no es la excepción. Dentro de donde se quiere establecer este proyecto es territorio del resguardo Wayuu, de la zona alta y media de La Guajira. Ellos no entienden muy bien cuál es el plan estipulado y realmente bajo todos estos procesos de los proyectos de ley y las normas que se van a establecer mucho más adelante, ellos solamente buscan que se les respeten los derechos de la comunidad. Esto mismo también está planteado en el artículo del Espectador en 2010. Para lo anterior y darle un cierre, una conclusión concisa, se debe tener en cuenta que hay dos principales elementos judiciales dentro de todo esto. El proyecto de ley 1715 de 2014 y la ley 99 de 1993. Esto es porque dentro de estos mismos principios establecidos del desarrollo de los proyectos, las energías renovables han establecido parámetros dentro de los campos económicos, políticos, sociales y sobre todo medioambientales, que se han venido implementando para velar el funcionamiento, los pros y los contras de la implementación que van más allá de ser sujeto de ganancia. Asimismo, como ha establecido dentro de los comunicados de la presidencia que se dan como sujeto de seguridad nacional y de política exterior. En el cierre de nuestro conversatorio nos acompaña la tercera de nuestras panelistas, Valeria Nieto. ¿Cómo se pueden relacionar la crisis social relacionada con el coronavirus y el acaparamiento global de tierras? El COVID-19 es una pandemia que ha atacado y puesto en crisis sanitaria, económica y social al mundo entero,
pues se ha convertido en un desafío para los diferentes gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades y personas. Los inicios del COVID-19 se remontan a diciembre de 2019, cuando China notificó un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan, el cual posteriormente se confirmaría que fue causado por un nuevo coronavirus. Posteriormente, el 22 de enero, la Organización Mundial de la Salud confirmó la transmisión de este virus entre seres humanos. El 11 de marzo, la misma organización declaró el COVID-19 como pandemia, al presentarse 118.000 casos en 114 países y 4.291 muertes. A la fecha, la pandemia ha contagiado a 5.584.091 personas y ha cobrado la vida de 349.894. Diferentes líderes de organizaciones internacionales, tales como el secretario general de la ONU o el director de la Organización Mundial de la Salud, han instado en la gravedad de esta situación. Incluso, el secretario general de la Organización para la Cooperación de Shanghái, Vladimir Novorov, ha afirmado que esta pandemia tiene un profundo impacto en el progreso social de la sociedad misma. Esto lleva a afirmar a que, contrario a lo que se cree, las consecuencias del COVID-19 no solo son sanitarias y económicas, pues aunque parezca sorprendente, está generando preocupantes consecuencias en materia de protección ambiental. Pacheco 2020 afirma que la deforestación de la Amazonía, contaminación del agua y desplazamiento ambiental de comunidades son algunos de los males que se viven en las regiones en medio de la pandemia. Asimismo, Sánchez afirma que mientras en las ciudades y en los centros poblados se están aumentando las medidas de distanciamiento social y de protección, en los bosques y en las zonas apartadas se ha descuidado el control y la vigilancia, permitiendo así el resurgimiento de la minería criminal y la tala ilegal, con las consiguientes consecuencias para nuestro entorno. Es importante traer a colación el fenómeno de acaparamiento de tierras o land grabbing, el cual Mora en 2016 expuso como un proceso de adquisiciones a gran escala de tierras agrícolas en otros estados, desatado en el contexto de convergencia de crisis internacionales, alimentarias, energéticas, financieras y climáticas. Dentro de este fenómeno, el sur global adquirió una doble centralidad. Por un lado, ha sido el principal destino de las inversiones en tierras. Por el otro, algunos de los nuevos poderes del sur participan activamente en la búsqueda de tierras en el exterior. Entre ellos se destacan China, calificado como estado acaparador de tierras. Este fenómeno posibilita enfrentar la elevada demanda y costos de productos básicos a través de la deslocalización de la producción alimentaria. Mora explica que entre los acaparadores de tierras se encuentran estados importadores de alimentos que, pese a su alto nivel de capital y su peso demográfico, disponen de una cantidad insuficiente de tierra agrícola o agua por habitante. Para ellos, el acceso a tierras en el exterior tiene como objetivo la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Borras, Franco y Wang afirmaban en el 2012 que era importante ver si los movimientos agrarios transnacionales eran capaces de movilizar y conectarse con las comunidades en contextos locales de acaparamiento de tierras, así como en temas de interpretación e influencia de directrices voluntarias. Esto último nos lleva a pensar cómo el COVID-19 puede hacer que la protección que ciertas comunidades tienen por sus territorios se vea opacada, y esto se puede dar por diferentes razones. En el corto plazo, la pandemia hace que no puedan proteger sus territorios del acaparamiento, y esto hace que los estados acaparadores aprovechen la situación de indefensión de la tierra y poco apoyo estatal para su protección. Asimismo, en el largo plazo, debido a la crisis a la que se verán enfrentados los estados, se puede pronosticar que las comunidades y campesinos puedan verse forzados a dejar entrar a quienes quieren acaparar sus tierras, ya sea por su necesidad de subsistir o porque el mismo gobierno les quite garantías de protección de su territorio en busca de impulsar la inversión y la recuperación de su economía. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en Medio Ambiente al Tablero. Los esperamos en nuestra próxima emisión.